Bien, vamos a comentar el potencial creado por una distribución volumétrica de carga en un punto P. Bien, consideremos por tanto que vamos a tener una distribución volumétrica de carga. Pongamos por ejemplo que tenemos una distribución así de este estilo, una distribución volumétrica de carga, y va a generar un potencial y queremos determinar en este punto P cuál es el potencial generado por esta distribución. Lo primero que vamos a hacer es tomar un elemento de carga. Este elemento de carga estará ubicado con relación al origen, pues mediante un vector de posición R', y el vector donde vamos a medir ese potencial mediante representaremos el vector R, pues el vector que localiza dicho punto. La distancia relativa será pues R menos R'. Y el elemento de carga que hemos tomado aquí presentará una carga que la escribiremos en términos de la densidad volumétrica de carga, que puede depender de la posición y por el tamaño del elemento que hemos considerado. Cuando determinamos el campo eléctrico creado por dicha distribución, sabemos que es 1 partido de 4pi epsilon sub 0, la suma a todo el volumen de carga de la carga elemental que hemos tomado, dividido por el módulo de R menos R', la distancia relativa al cubo, y según el vector distancia relativa. Si tomamos como coordenadas de forma general al vector de posición R, coordenadas X y Z, y establecemos para el vector R', coordenadas X' y Z', las coordenadas de R menos R', la distancia relativa, serían pues X menos X', Y menos Y', y Z menos Z'. Si calculamos el gradiente de 1 partido por el módulo de R menos R' y le cambiamos el signo, vamos a encontrar que tiene la misma expresión que si dividimos el vector distancia relativa por el módulo de R menos R' al cubo. Y si este resultado lo llevamos a la expresión de nuestro campo, encontramos entonces que dicho campo tendrá, por tanto, una expresión que será pues 1 partido de 4pi epsilon sub 0, la suma a todo el volumen de carga de la carga, y ahora tendríamos menos el gradiente de 1 partido por el módulo de R menos R'. Bien, observamos que la integral va referida a coordenadas prima y el operador nabla está referenciado a coordenadas sin primar. Es entonces factible extraer el operador nabla de el signo de integración y por tanto nos quedaría que el campo tendría entonces una expresión que sería la siguiente. Sería entonces pues menos el gradiente de 1 partido de 4pi epsilon sub 0, la suma a todo el volumen de la carga partido por el módulo de la distancia relativa. Y si recordamos el resultado que teníamos cuando calculábamos el campo de rotores asociado al campo eléctrico,
donde veíamos que ese campo de rotores era nulo, campo eléctrico, campo rotacional, deducíamos por tanto que el campo nuestro, el campo eléctrico, derivaba de un campo escalar que llamábamos potencial eléctrico. Y si este resultado lo comparamos con el resultado que hemos obtenido, es obvio establecer que el potencial sería 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, la suma a todo el volumen de ρ de R' diferencial de V' partido por el módulo de R menos R'. Pero también es cierto que si a este potencial le sumamos una constante, seguiría siendo también un potencial válido. Luego, para eliminar esta arbitrariedad, tendríamos que encontrar cuál es el valor de esta constante. Y para determinar entonces el valor de esa constante, lo que vamos a hacer es establecer, por tanto, un origen de potenciales. De forma que si tomamos como origen de potenciales el infinito y establecemos que en el infinito el potencial es cero, tendríamos entonces que el potencial en infinito es cero, una expresión que llevaría 1 partido por la distancia relativa, es decir, 1 partido por infinito, que es 0, más la constante, lo cual nos lleva a decir que esa constante es nula. Y por tanto, la expresión del potencial en el punto P sería, por tanto, 1 partido por 4 pi epsilon sub 0, la suma a todo el volumen de carga de la carga ρ de R' diferencial de V' partido por el módulo de R menos R'. Y esta sería la expresión del potencial en el punto P creado por esa distribución de carga. Vamos a ver una aplicación de lo que hemos visto y vamos a considerar un disco que está uniformemente cargado, un disco de radio R uniformemente cargado, y queremos determinar el potencial que crea en un punto este punto de aquí, el punto P, a una distancia z del origen del disco. Bien, para proceder, pues tomamos en primer lugar, vamos a tomar un elemento de superficie del disco y vamos a establecer, por tanto, para este elemento que estaría en una posición R', con unas coordenadas que, si tomamos coordenadas cilíndricas, correspondería a la componente radial y las demás nulas. Y el vector que determina la posición del punto donde vamos a medir el potencial es el vector R. Tendría de componentes, en este caso solamente componente en z, cuyo valor sería z. Y la distancia relativa R menos R' sería entonces menos R, 0 y z. Y el módulo, por tanto, de esa distancia relativa sería la raíz cuadrada de R cuadrado más z cuadrado. La expresión del potencial en el punto P sabemos que es 1 partido de 4 pi epsilon sub 0, la suma, en este caso, a la superficie de la carga que hemos tomado aquí elemental, que tendrá pues una expresión, esa carga, en términos
de la densidad superficial, que vamos a considerar que está uniformemente cargado, por la superficie elemental de ese trocito. Sería, por tanto, esa carga partido por el módulo de R menos R', que aquí tenemos que es la raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Por otro lado, el elemento de superficie, pues en coordenadas cilíndricas, como llevaría el vector que representa esta superficie, llevaría pues dirección marcada por el eje Z, la tercera componente, entonces su valor sería los factores de escala correspondientes a H1 o H2 según las variaciones de los parámetros 1 y 2. Es decir, que el vector, el elemento de superficie sería H1 es R, H1 es 1, H2 es R, diferencial de Q1, diferencial de R, diferencial de Q2, diferencial de θ. Por tanto, el potencial tendría la forma siguiente. Podríamos escribir que el potencial en el punto P ahora sería pues 1 partido de 4pi epsilon sub 0, la suma ahora extendida a la superficie de sigma, elemento de superficie sabemos que es R diferencial de θ, y partido por la raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Es decir, 1 partido de 4pi epsilon sub 0, pues varía θ entre 0 y 2pi, y R va a variar pues entre 0 y lo que es el radio R del disco, de sigma diferencial de R por R diferencial de θ, partido de la raíz cuadrada de R cuadrado más Z cuadrado. Bien, como está uniformemente cargado, sigma es constante, podemos sacarlo fuera, ¿vale? Y la integral diferencial de θ entre 0 y 2pi es 2pi, quedaría por tanto sigma por 2pi partido de 4pi epsilon sub 0, y ahora la integral entre 0 y R de R diferencial de R partido de la raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Ahora nuestro siguiente paso sería evaluar esa integral. Entonces, para evaluar esa integral es muy sencillo. Vamos a llamar pues a R cuadrado más Z cuadrado, le llamamos U, y de forma que pues 2R diferencial de R sería pues diferencial de U, y por tanto la integral de R diferencial de R partido por la raíz de R cuadrado más Z cuadrado podemos escribirla como, pues aquí multiplicamos por 2 y dividimos por 2, y esto sería pues poner un medio de 2R diferencial de R, es ahora diferencial de U, integral diferencial de U, partido por la raíz de R cuadrado más Z cuadrado, es la raíz de U. Es decir, esto es un medio de la integral de U elevado a menos un medio diferencial de U. Es decir, esto sería un medio de U elevado a menos un medio más 1, sería un medio partido de menos un medio más 1, que sería un medio, con lo cual este un medio y este un medio va fuera y quedaría simplemente la raíz de U. Por tanto, el potencial en P lo escribiremos como, simplificando ahora pi y el 2 con el 4 quedándonos aquí un 2, nos quedaría por tanto sigma partido por 2 epsilon sub 0, y ahora esta integral sabemos que es la raíz de U deshaciendo el cambio de R cuadrado más Z cuadrado, y esto pues por la regla de Barrow entre 0 y R, es decir, que por tanto la expresión del potencial sería pues
El potencial, por tanto, en el punto P sería sigma partido por 2 epsilon sub 0, y ahora quedaría pues la raíz de r cuadrado más z cuadrado menos la raíz, ahora r es 0, de z cuadrado. Es decir, que el potencial en el punto P sería, por tanto, pues simplificamos y quedaría sigma 2 epsilon sub 0 de la raíz de r cuadrado más z cuadrado menos z. Y este sería el valor del potencial creado por ese disco cargado en el punto P.